Quiero darle justamente para hablar de ese tema y de desarrollo democrático en la ciudad. Justamente está con nosotros Antonio Cantillo, líder sindical de la CGT aquí en Cartagena y Bolívar. Don Antonio, muchas gracias, bienvenido por estar aquí, muy contento y complacido de que nos acompañe. Hombre, igualmente, nosotros estamos muy honrados con la invitación que nos hace y bueno, estamos aquí para conversar realmente pues lo que hoy pues noticia a nivel nacional, el tema de la intervención del señor presidente de la República, concordante también con el proceso democrático que se va a dar el 29 de octubre y cuál es la real situación de las democracias territoriales, lo que tiene que ver especialmente con el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena. Usted lo ha dicho mejor que yo y vamos entonces por partes. Lo primero que suscita, digamos, este discurso del presidente de la República, podemos a pedirle a Juan que recordemos un poco una parte de lo que dijo el propio presidente justamente con este discurso, para que recordemos que se refirió a la importancia del sindicalismo en la democracia. Aquí está el presidente Gustavo Petro. ¿De qué se trata ahora? Se trata de que esto cambie. El cambio consiste en eso. El cambio consiste en decirle a nuestros empresarios y empresarias, que muchos lo comprenden: oiga, esta historia en donde mandaron a matar en la zona bananera, tanto en el 28 como en los años 70 y 80, no debe repetirse. Esta historia donde destruyeron la organización obrera no debe repetirse. Esta historia en donde le dicen a los niños y a las niñas, incluso en las escuelas, que el sindicalismo es malo, no debe repetirse. Sin sindicalismo no hay democracia. Así de simple. Don Antonio, sin sindicalismo no hay democracia. ¿Qué puede usted decir también como líder sindical? Eso es mucho contenido, sí, realmente. La democracia que ha permitido realmente el desarrollo de los países, por ejemplo, como Estados Unidos, ese es el respeto por los derechos laborales, sí, el respeto por el derecho a asociación, el derecho a negociación colectiva, porque es el equilibrio entre capital y el trabajo. Si no existe la posibilidad de que los trabajadores como actores sociales tengan la oportunidad también de sentarse a discutir con los empresarios, realmente estamos negando la posibilidad de democratizar el capital. Porque es que no estamos hablando solamente de las democracias políticas, estamos hablando también de las oportunidades. La democracia que le permite unos niveles de bienestar, quienes también contribuyen con la riqueza de una empresa, sí, y de un país. Sí. ¿Qué le dice a aquellos que justamente en Colombia, que son muchos, que no les gustan los sindicatos y que señalan a los sindicatos de torpedear justamente que una empresa crezca, se desarrolle de una mejor manera, porque encuentran en el sindicalismo una piedra en el zapato? Que hay que tener claro que para que la empresa realmente pueda, por lo menos, primero cumplir con derechos. O sea, no es una concesión, no es que si quiero o no quiero, no. Es un derecho que los trabajadores tienen, hay unas normativas que regulan el derecho de asociación, debe haber 25 trabajadores para constituir un sindicato, como también lo tienen los empresarios. Que cuando hablamos, por ejemplo, de la ANDI, de FENALCO, son sindicatos de empresas. La norma habla que para efectos de crear un sindicato, los empresarios deben haber 5 empresas. Para efectos de crear un sindicato, los trabajadores deben haber 25. En este caso se les llama los gremios. Entonces, los gremios. Entonces, cuando aceptamos que realmente el equilibrio debe existir entre el capital y el trabajo, y que no vemos el sindicato como un obstáculo, sino al contrario,
como un vehículo para buscar metas productivas, para que la producción de la empresa, sea de cualquiera, sea de bienes o servicios, nosotros podemos comprometer realmente a los trabajadores a través de su organización sindical en los espacios que se tiene, que es el espacio de la negociación colectiva, cuáles son las metas que tiene el empresario y comprometer a la organización a que podamos los trabajadores también acompañar esos planes que la empresa tiene. Desde luego, teniendo en cuenta también que los niveles de productividad, los niveles de rentabilidad, de igual manera debe repercutir sobre los ingresos, los salarios de los trabajadores y sus prestaciones sociales. Total. Si lo miramos de esa manera, tranquila, realmente pues estamos generando la comprensión del derecho y generando una cultura de entendimiento, porque es que aquí, particularmente en Colombia, se ha estigmatizado al movimiento sindical. Así es. Y por eso, infortunadamente. Y por eso este evento de reparación, donde se utilizó inclusive la eliminación de líderes sindicales, es fruto de la defensa mezquina, como lo dijo el mismo señor presidente, de unos intereses. Pero eso no sucede en otras partes del mundo, no. Los líderes sindicales, los trabajadores, es un ejercicio normal donde se le garantiza su seguridad, su vida y el libre derecho que tienen para interactuar con los empresarios y con la sociedad en general, con las autoridades, con todo lo que puede un dirigente sindical o una organización sindical en un conglomerado, en una democracia como en este caso la nuestra. Sí. Justamente por ese, don Antonio, justamente por esa, digamos, señalamientos y que se le ha hecho a todo, digamos, este movimiento sindical en el país donde cada vez se ha disminuido ese derecho de asociación que tenemos todos los trabajadores para trabajar de manera mancomunada entre el empresario y el trabajador, en el entendido también en que si una empresa no tiene trabajadores dispuestos a producir, pues no va a producir nada la empresa, y en ese entendimiento es lo que hay que llegar. Para ilustrar un poco más a la ciudadanía en el sentido de el sindicalismo, lo que ha logrado Colombia a base del movimiento sindical, digamos, lo que se ha querido dañar y que a través del sindicalismo se ha protegido en favor de los trabajadores, lo que se ha logrado, don Antonio. Hay avances importantes, desde luego, los procesos que han tenido las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones sindicales, entre eso el reconocimiento mismo de poder sentarse con los empresarios a discutir sus condiciones de trabajo y de salario. Eso, diríamos, en el desarrollo del movimiento sindical, por ejemplo, ¿qué aportaron los trabajadores de las bananeras? Allá en el año 28, desde esa época, que se refería el presidente de la República. Ellos lo hicieron de hecho, porque no existía una normativa que contemplara que los empresarios se sentaran con los trabajadores a negociar sus condiciones de trabajo. Precisamente esos hechos conllevaron a que después se llevara a norma la negociación colectiva, la obligación que tendrían los empresarios de aceptar los pliegos de peticiones para sentarse a negociar. Ese es un primer hecho, yo diría, dentro del punto de vista de la historia del país, pero hay consecuencialmente otros hechos también, la posibilidad, por ejemplo, de la jornada de trabajo. Se ha venido moderando los recargos nocturnos, toda esta serie de cosas que después, dentro de la política de apertura económica y flexibilización laboral, donde se cambia el criterio de que no se pueden rebajar salarios, no se le pueden a los trabajadores quitar sus derechos adquiridos. Entonces comienza
una política regresiva donde precisamente se modifica en la jornada diurna, que era hasta las 6 de la tarde y se lleva a las 10 de la noche. Eso es un golpe al bolsillo de los trabajadores dentro de una concesión aperturista y un modelo de desarrollo, y como el presidente precisamente lo señaló, de que ganamos, los empresarios ganan más, no aumentando su productividad, sino quitándole a los trabajadores sus derechos para bajar los costos laborales. Entonces, fíjese que aquí hay una cuestión de concesión de cómo generamos el desarrollo, un desarrollo un poquito más amplio, un desarrollo participativo e incluyente, sino, diríamos, la concentración de las utilidades por parte de un solo actor, cuando hay dos actores, como son los empresarios y los trabajadores. Tengo un comentario de un televidente con respecto al tema que estamos tratando del sindicato, y dice: el impacto del sindicalismo en la economía es un tema complejo que tiene aspectos tanto positivos como negativos. Si bien los sindicatos pueden promover la equidad y mejorar las condiciones laborales, también pueden generar presiones económicas y conflictos laborales. Lograr un equilibrio adecuado es un desafío que requiere una cuidadosa consideración de las necesidades de los trabajadores y las realidades económicas. ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Bueno, yo creo que en el comentario interpreta realmente la función de las organizaciones sindicales. Porque es que ayer se comentaba, yo creo que es la importancia. El sindicalismo no va a acabar con las empresas, ni el desarrollo industrial y comercial. No debería. No debería. No debería. Y tenemos que tener claro que ninguna empresa se ha acabado por los sindicatos. Esa es una falsa teoría dentro de la cultura de estigmatización al movimiento sindical, porque ellos no administran empresas. Entonces se decía, no, Colpuerto, claro que lo acabaron los sindicatos. No, los sindicatos no administran empresas. O sea, en otras partes del mundo sí tienen los trabajadores representación en las juntas directivas de las empresas. Aquí no. Aquí la empresa la maneja el gerente, el presidente y su equipo. No hay una representación en el desarrollo administrativo de una empresa. Entonces, ¿qué es lo ideal realmente dentro de una relación de las organizaciones sindicales con los empleadores? Es que exista la información plena que cuáles son los niveles de productividad y de rentabilidad de las empresas. Porque no podemos tampoco pedir más de lo que la empresa puede dar. Pero es que también a veces hay una actitud muy tramposa, llamarlo de esa manera, donde no, estamos mal. Es la expresión normal de la mayoría de los empresarios, que decir es que la empresa no da para ponerles esos salarios. Entonces ahí viene esa puja y se crea lo que se llaman precisamente el que mandó el mensaje, ahí el conflicto. Pero hoy la interpretación de la negociación es el diálogo social. Sí lo define la ley como un conflicto, sí, porque es una lucha de intereses y no lo podemos negar de manera hipócrita. Pero hoy hay un instrumento que la OIT ha orientado, que es el diálogo social. El diálogo social son dos actores diferentes, con intereses diferentes, pero que son capaces de entenderse para llegar a un acuerdo, para que las dos partes realmente puedan, y algunos le llaman el gana-gana, que ganen los trabajadores y ganen las empresas también. Don Antonio, aterrizando ya este tema al marco político electoral que se avecina el próximo 29 de octubre, hablemos por favor del rol de los grupos sindicales, de los grupos de trabajadores frente a la protección y a robustecer estos procesos democráticos. Es preocupante realmente
sobre todo lo que hemos dicho de las democracias territoriales. Cartagena y Bolívar. Sí. Vamos a referirnos a Cartagena y Bolívar. No hemos logrado superar la etapa de que el proceso electoral, más que es la oportunidad o el espacio donde los cartageneros pueden lograr elegir un buen alcalde, un buen gobernador, un buen consejo, una buena asamblea. ¿Qué vemos y sentimos con preocupación? Que los procesos electorales se definen por las grandes sumas que se invierten en la campaña. No se analiza la hoja de vida de los candidatos. No se mira si hay un compromiso real y efectivo en base a las necesidades que tienen la mayoría de la población o la mayoría de los cartageneros, lamentablemente. Entonces, cuando un candidato que tiene una cantidad de vallas y que tiene una, diríamos, un despliegue, entonces ese es el candidato que va a ganar. Estamos estrangulando las democracias territoriales. Algunos dicen, no, es que las democracias entraron en fatiga. ¿Qué se le dice a los electores para que de manera consciente, sin llevarle ningún tipo de dádivas, salgan a cumplir con el deber ciudadano de votar? Son muy pocos, son muy pocos. Entonces tenemos que generar realmente, profundizar, y ese es un debate que hemos hecho con la mayoría, con los gremios, inclusive con las diferentes expresiones que hay en la ciudad de Cartagena. Esta es una democracia que se agotó en el territorio porque no hay expectativas realmente de cambio en la mayoría de la población. Uno se mete, ustedes que están en las comunidades, siendo los voceros de ellas, uno nota realmente que cómo vive nuestra gente. Son pocos los que tienen la posibilidad de tener unos niveles mínimos de bienestar y de decencia, de vivir decentemente. Pero uno se mete para la vía perimetral, uno se mete para la mayoría de los barrios de Cartagena y viven en la extrema pobreza, viven en el fango. No hay unos servicios públicos mínimos, no hay unas condiciones. Gente que vive, mire, ahí en Manzanillo, en medio de ese emporio hotelero que hay unas casas de tablas metidas en el agua. Sí. Dígame, eso cualquier dirigente de la ciudad, alcalde o el gobernador, tiene que impactarlo. Claro. Tiene que decir, pero ¿cómo hay ¿Cómo se resuelve eso? Porque eso no... Claro, entonces tenemos que política pública, en materia de vivienda, política pública en materia de servicios, política pública en materia de empleo. Las comunidades de Mamonal se movilizan cada semana buscando ¿qué piden? Trabajo. Mano de obra local. Trabajo. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los candidatos que hablan de esos problemas? Ninguno. O unos. Yo no voy a descalificarlo. Cada uno tiene, y es más, no me atrevería a descalificar. Pero yo creo que, don Antonio, y más que los problemas que ya están sobrediagnosticados en la ciudad, es el planteamiento de una respuesta institucional para resolver justamente ese tipo de problemas. Ya usted lo planteaba, por ejemplo, cómo hacer que en principio, digamos, para la actividad democrática del 29, la gente salga a participar. Al principio del programa estamos hablando que hace 4 años solo participó el 55,2% del potencial electoral. Debe haber mucho más interés en participar. Cartagena tiene 780,000 ciudadanos aptos para votar. Ya son casi 800,000 personas aptas para votar. Es decir, que solo voten 400,000 personas, eso no está bien para una ciudad que se acerca al 1.100.000, 1.200.000 habitantes. ¿Y con cuánto sale elegido
un alcalde, por ejemplo. El alcalde William Dow tuvo alrededor de 118,000 votos. No es representativo. Menos del... Ahora, cerca del 10% apenas de la ciudad. Yo así, perdona que te interrumpa, yo sí quiero decirlo también con alguna, diríamos, frustración. Sí. El alcalde Dow, qué bien, derrotó sin una inversión, se salió del esquema. Pero qué gran frustración para la ciudad de Cartagena, por una sencilla razón. Ok, cuidemos los dineros. Ese es el deber ser. Es que yo no puedo hacer alarde de todo funcionario público que maneje recursos públicos. De mi obligación. Mi obligación es de no apropiarme de lo ajeno, sea público o sea privado. Pero ojo. Que no sea mío. Ojo, yo tengo la obligación, cuando soy alcalde, de resolver los problemas de las comunidades de los cartageneros. Entonces, yo cuido los recursos para la inversión social, para resolver los problemas de la ciudad, porque yo no voy a cuidar los recursos ¿para qué? Si no los invierto. Entonces, ahí hay una gran frustración del pueblo de Cartagena, que nos preocupa que ahora estos cartageneros que siguieron el sendero de votar de manera consciente, independiente, vuelvan a más de lo mismo, vuelvan a tener esa misma conducta, porque es una gran frustración. Los pueblos se frustran también, claro. Porque los pueblos, ¿por qué luchan? Por su bienestar. Ustedes son voceros de las comunidades que tenemos problemas de energía, que tenemos, y ese es el hervidero social de la ciudad de Cartagena que hoy estamos viviendo. Protestas por todos lados que son legítimas, que están en la Constitución, pero ¿quién las resuelve? Ese es el gran problema. Y tenemos también un audio de otro televidente, señor Antonio, con respecto también a este tema que estamos hablando del desarrollo electoral local. Entonces, Juan, por favor, cuéntanos qué dice el televidente. Día Canal Cartagena, habla Ernesto Prada. Estoy de acuerdo 100% en lo que dice este señor. No soy sindicalista ni soy empresario, soy un ciudadano común y corriente. Pero tienen que tener en cuenta el capitalismo creó el hambre, creó la necesidad y el desempleo y el analfabetismo para dominar al pueblo. Por eso nunca vamos a tener ni alcaldes ni gobernadores de estrato 1 y estrato 2. Siempre van a ser estrato 6, grandes capitalistas del capitalismo feroz y abusivo que ha acabado con esta pobre ciudad. Bueno, yo creo que también es un error hablar de esa lucha de clases, tener un alcalde de estrato tal y de estrato tal, porque bueno, Manolo Duque, mismo Campo Elías Terán, no eran de esas personas que adineradas de esa clase de estratos en la ciudad, digamos, rompieron también paradigmas, aunque se puede decir que detrás de ello había una maquinaria política, etcétera, digamos, pero yo creo que la ciudad no se debe embarcar en eso, sino es que independientemente de donde se llegue, se trabaje por el bienestar de la ciudadanía y que tenga además, sobre todo, las competencias administrativas, jurídicas, académicas, la experticia para desarrollarse bien en el cargo que supone o las implicaciones que tiene un cargo tan importante como ser alcalde de la ciudad. Yo interpreto, Yair, señor, al televidente, que le agradecemos mucho por su mensaje. Lo que hice, con sus propias palabras, desde luego, es parte del drama que vive la ciudad de Cartagena, independientemente del estrato. Independientemente del estrato. Pero quiero ser consecuente con él, porque es que a veces el problema no es tanto que tengo o no tengo, o en qué barrio me ubico, sí, sino cómo pienso yo. Exacto, es que ese no debería ser el problema, sino de acuerdo. Que debe haber un sentimiento, desde luego, de ciudad, también de ciudad. Pero lamentablemente, como los procesos electorales se convierten en unos procesos más que todo de puja de quién invierte más en las campañas, de puja, yo diría, hasta económica, financiera. Mire lo que vimos en Barranquilla, que se creó una corporación
para financiar candidatos. Eso dice mucho de las democracias, del sentido realmente de los espacios que tenemos para que la gente elija libremente y tenga el que llega o el que gana las elecciones un compromiso con los cartageneros. ¿Por qué? Porque si yo hago una inversión en un proceso político, no nos creamos tan ingenuos de dónde van a salir los recursos que se invierten en las campañas políticas. Es lo que se le niega al pueblo. Es el problema de que no vamos a tener una buena educación, no vamos a tener unas buenas vías, no vamos a tener, porque a través de los procesos de contratación, los alcaldes y los gobernadores están comprometidos para entregárselo a los que financian sus campañas. Sí. Si no tenemos claro eso, no tenemos una posición consciente. Mire, para todo. Es que yo no solamente hablo de los electores, no solamente hablo de los candidatos, perdón, sino de los electores. Estamos viviendo un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, que ojalá se pudiera dar. Un círculo vicioso donde el elector, yo le resuelvo sus problemas personales, invierto en una campaña. Sí. Sí, eso era... Y el candidato, después, ¿qué compromiso puede tener? Así es, sí. Si hace una inversión para obtener determinado número de votos. Entonces nosotros también tenemos que decirle al elector, tenemos que decirle, mire, voté consciente. Ni siquiera de pronto decirle, mire, es que coges la plata y no votes por él. Porque es que el problema no es cogerle la plata o no cogerle. El problema es que es un hábito, es una cultura ya que el proceso electoral lo daña, lo corrompe. Entonces nosotros señalamos los candidatos por el dinero. Es un círculo. ¿Y qué debemos hacer? El presidente hablaba. ¿Cómo hablamos de la democracia a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo le tenemos que decir que el voto no se debe vender? Esa es la verdadera campaña que tenemos que hacer para que las democracias territoriales locales se oxigenen. Porque ¿quién va a ganar las elecciones? Fulano, Perecejo. Fulano es el alcalde y fulano es el gobernador. Sí. ¿Pero por qué se mide? No por el talento de interpretar un pueblo con tantas necesidades, sino por el monto de la inversión que se hace para llegar a los cargos. Así es, señor Antonio. Y no se trata solamente de votar consciente, porque a veces la ciudadanía tiene en su conciencia que por quien va a votar es por quien debe hacerlo, sino es una conciencia ciudadana. Y es lo que hablábamos ayer con Carolina Calderón, directora de Funsicar, que es el voto informado y es saber quién es la persona por la que está votando. Su hoja de vida, cuál es el compromiso real que se está haciendo con la ciudadanía. No es comprarle el voto para un día, sino que sea un ejercicio completamente transparente para el día de las elecciones, pues por fin obtener un gobierno, una administración distrital en la que sí se ejecuten planes y proyectos que de verdad beneficien a nuestra ciudad. Claro. Entonces sí, el llamado de atención nuevamente, recordando que hay un compromiso como ciudadano, que no es solamente el pago de un voto que le va a durar ni siquiera un día. La del día. Nosotros haríamos una pregunta en este ejercicio, en este espacio, el cual agradecemos, no con una visión ni partidista, sino con el ánimo de contribuir realmente. Tenemos identificado la población económicamente activa de la ciudad de Cartagena. Sí. El fenómeno del desempleo. Don Antonio, rapidito, porque ya nos tenemos que ir. Correcto, es básico. El fenómeno del mototaxismo. ¿Cuáles son las soluciones que presentan los candidatos? Exacto, porque el diagnóstico a estos fenómenos sociales? El diagnóstico ya está, ¿cuál es la No es solamente concreta? decir, como ya dijo uno que hoy ejerce el cargo,
En mi gobierno no va a haber interferencia porque esa es una necesidad y se ha hecho lo contrario. Entonces, la pregunta para los candidatos, ¿qué contemplan para resolver los problemas sociales que tiene la ciudad de Cartagena? Uno a Muchas uno gracias. y de manera transversal.